A resolver este ejercicio que dice que tenemos un espacio de medida y tenemos una sucesión de funciones tal que para cualquier n mayor o igual a 1 y lambda mayor a 0 tenemos que el conjunto de los x en x tales que el valor absoluto de fn de x es mayor o igual a lambda. Eso tiene medida menor o igual que e a la menos lambda cuadrada sobre n por una constante. Y después, si definimos nk como 2 a la k, nos pide probar que el límite superior, cuando k va a infinito, de fnk de x sobre la raíz de nk por el logaritmo de nk es menor o igual a 1 casi en todas partes. Bueno, entonces recordemos que para probar que algo sucede casi en todas partes, lo que tenemos que hacer es probar que el conjunto de elementos en donde no sucede es de medida cero. Entonces vamos a considerar el conjunto de elementos en donde no sucede. Consideremos, a ver, sería el conjunto de las x en x, tales que el límite superior de conforme k va a infinito de f nkx sobre la raíz de nk por el logaritmo del logaritmo de nk esto sea mayor a 1, porque lo que queremos probar es que ese límite es menor o igual a 1. Entonces nos tomamos el conjunto en donde eso es mayor estrictamente que 1 y a este llamémoslo a. Entonces lo que queremos ver es que a es de medida 0. Y bueno, solo vamos a desglosar esto de el límite superior. Bueno, a que el límite superior cuando k va a infinito, que el límite superior cuando k va a infinito de esa función sea mayor a 1, ¿eso qué es lo que significa? Es que esta función nk por el logaritmo del logaritmo de nk mayor a 1. Entonces, que esto sea mayor a 1, ¿qué significa? Bueno, primero, el límite superior, ¿qué significa? Bueno, eso es lo mismo que el límite de los supremos. Entonces, esto es igual al límite. Bueno, mejor voy a poner un sí solo así. Bueno, tenemos que. Tenemos. Que este límite sea mayor a 1 es lo mismo que el límite cuando k va a infinito de los supremos. Los supremos vamos a poner de los i mayores o iguales a k de f nkx entre la raíz de nk por el logaritmo del logaritmo de nk entonces es el supremo de estos conjuntos. No, a ver, si es el supremo de los i mayores acá, entonces en vez de n sub k sería n sub i. Entonces, el que este límite sea mayor a 1 es equivalente a que este límite también sea mayor a 1. Pero a que un límite conforme k va a infinito sea mayor a 1, eso es equivalente a que a partir de algún momento
todos los elementos de esta sucesión ya sean mayores a 1. O sea, esto es equivalente a que existe una mx de tal que es siempre que k es mayor o igual a mx, entonces este supremo, el supremo de los x's mayores o iguales a k de f nix sobre la raíz de ni por el logaritmo del logaritmo de ni mayor a 1. Entonces, que este límite sea mayor a 1 es equivalente a que exista un número tal que cualquier número más grande ya cumple que el supremo de ese conjunto y los x's mayores o iguales acá es mayor a 1. Bueno, pero aquí también podemos ocupar la definición de supremo. El supremo es la cota superior mínima para un conjunto. Entonces, si el supremo es mayor a 1, eso es equivalente a decir que el 1 no es una cota superior para ese conjunto. Y eso es equivalente a decir que existe un elemento en el conjunto que es mayor o igual a 1. Entonces, eso que puse ahí es equivalente a que exista una mx tal que para cualquier k mayor o igual a mx existe, es para cualquier k, existe una i mayor o igual que k y que cumple que esta fn y x sobre, bueno, aquí tenemos sobre la raíz de ni por el logaritmo de ni mayor a 1, pero a eso igual lo podemos escribir como que fnix es mayor o igual que la raíz de ni por el logaritmo de ni. O sea, esto es mayor o igual que el... no, era ni por el logaritmo del logaritmo de ni. Es ni por el logaritmo del logaritmo de ni. Ok, entonces eso es lo que significa que un elemento esté en el conjunto. Ese conjunto lo llamamos A. Entonces, x está en A si solo si existe esta mx. ¿Sí? Bueno, esto es equivalente a que x esté en A. Ok. Y lo que queremos probar es que A es de medida 0. Y la hipótesis que nos dan es que el conjunto de los x en x, tal es que el valor absoluto de fnx es mayor o igual a lambda, ese conjunto tiene una medida que nosotros podemos controlar. Entonces, vamos a ver, A está contenido en alguno de estos conjuntos. Bueno, vamos a considerar también estos conjuntos, ¿no? El de los x en x, tales que fnx es mayor o igual a lambda. Este es un conjunto en donde podemos controlar la medida.
y vamos a llamarlo Bn lambda, porque es un conjunto que depende de n y de lambda. Y podemos acotar la medida por esta constante por e a la menos lambda cuadrada sobre n. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que cualquier elemento de A satisface una condición así, una condición de estas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es como que a tomar lambda como la raíz de ni por el logaritmo del logaritmo de ni y esta n como ni. Entonces, si tenemos que un x está en A, va a estar en bni, coma, la raíz de ni por el logaritmo del logaritmo de ni. Bueno, pero veamos. Aquí esta i depende de k, ¿no? Porque es una mayor o igual a k. Entonces, aquí también le pongo k, 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 ¿no? Y k lo que es un elemento mayor o igual a mx. O sea, bueno, en realidad esta i también depende de x, ¿no? O sea, podemos poner i k de x, ¿no? Porque es una i que depende de la k y de la x que nosotros nos estemos tomando. Y entonces, bueno, lo que tendríamos es que A está contenido en la unión de los b, n y kx, x, la raíz de n y kx por el logaritmo del logaritmo de n y kx. Okay. Entonces A está contenida en esta unión y para esta unión es la unión sobre todos los x y la k la podemos escoger y la ikx es la que sabemos que existe. Entonces es la unión sobre cualquier sucesión de bueno, vamos a poner la unión de los ikx. Entonces A está contenido en esta unión y eso para cualquier sucesión de kx con kx mayor o igual a mx. Caso x. Entonces tenemos que está esta unión para cualquier sucesión kx en donde las k son elementos mayores o iguales a mx. O sea, sabemos que para cualquier mx existe una k mayor a mx y como cada kx es un número natural, eso forma una sucesión. Entonces nosotros podemos escoger la sucesión de cualquier sucesión kx que queramos y entonces lo que nos va a quedar es que la medida de A sería menor o igual que la medida de esta unión, de la unión de los b, n y kx por la raíz de n y kx por el logaritmo del logaritmo de n y kx. Okay. Pero esta es una medida de una unión.
Entonces es menor o igual que la suma de las medidas. Bueno, es una unión finita porque las kx son una sucesión. No digo, no es una sucesión finita, es una sucesión contable. Ajá, porque las kx son una sucesión. Entonces podemos aplicar esto de que la medida de una unión es menor o igual que la suma de cada medida. Entonces es menor o igual que la suma de estas medidas b en el kx, esta raíz, ¿no? Ok, entonces la medida de a es menor o igual que la suma. Ok, aquí tenemos las medidas de los bn y kx, pero esas medidas son las que podemos controlar y sabemos que son menores o iguales que c por e a la menos lambda cuadrada n. Entonces son menores o iguales que c por e a la menos sería n logaritmo del logaritmo de n y kx y la suma de las ikx y eso sobre n y kx. Ok, era porque aquí teníamos una raíz, pero en la cota salía como al cuadrado, entonces se cancela. Y ok, aquí también podemos cancelar esta n con esta n. Entonces es la medida es menor o igual que ikx por c. Tendremos e a la menos el logaritmo del logaritmo de n y kx. Entonces sería como c por 1 entre e al logaritmo del logaritmo, que sería c entre el logaritmo de n y kx. Okay. Y además nosotros al principio dijimos que nk es 2 a la k, entonces podemos reemplazar, podemos hacer esa sustitución. Entonces sería c por el logaritmo de sería 2 a la ikx, que sería ikx por el logaritmo de 2. Porque es 2 a la ikx, entonces pasamos el ikx acá y nos queda el logaritmo de 2. Y después lo que tenemos es que ok, es 1 entre ikx multiplicado por una constante. Pero lo que nosotros sabemos es que las kx nosotros las podemos escoger. Podemos escoger la sucesión de las kx. Entonces, si por ejemplo tomamos kx como 2 a la mx, porque kx solo tiene que ser una sucesión que kx sea mayor o igual a mx para cualquier mx. Entonces, si es 2 a la mx, por supuesto que va a ser mayor. Y en ese caso nos quedaría que la medida de a sería una suma contable de c entre 2 a la mx por el logaritmo de 2. Pero la suma de los 1 entre 2 a la mx
es menor o igual a 1, ¿no? Entonces esto es menor o igual que c entre el logaritmo de 2. Ok, entonces ya tenemos una cota para la medida de a, pero lo que queremos hacer es ver que la medida de a es 0. Entonces queremos ver que igual podemos hacerlo más chiquito. Entonces, si en vez de 2mx ponemos 2mx más j, entonces lo que nos quedaría es que es la suma de c entre 2 a la mx más j por el logaritmo de 2. Y eso ya en vez de ser menor o igual que c por el logaritmo de 2, también podemos decir que es menor o igual que c por el logaritmo de 2 entre 2j por el logaritmo de 2. Y esto funciona para cualquier j. Entonces, conforme j se va haciendo más grande, podemos seguir acotando la medida de a. Entonces, bueno, aquí como si esto pasa para algún j, entonces esta medida es menor o igual que c entre 2j por el logaritmo de 2. Entonces podemos hacer j demasiado grande y la medida de a se va a hacer más chiquita. Entonces ya eso implica que la medida de a es 0, porque es menor o igual que cualquier número, que cualquier epsilon, ¿no? O sea, la medida de a es menor o igual que epsilon para cualquier epsilon mayor a 0. Entonces eso es lo mismo que decir que la medida de a es 0. Entonces ya esto prueba que este límite ocurre casi en todas partes, porque el conjunto en donde no ocurre es de medida 0. Y hasta la próxima.